Bueno, nosotros continuamos en programa, nos vamos ahora a provincia, exactamente a Andahuaylas, donde están nuestros compañeros Rodrigo Segovia junto con Henry Oliver, quienes nos van a enviar un reporte desde esta región. Sí, efectivamente, muchas gracias por el pase y la Agencia Andina continúa en su recorrido por Apurímac y nosotros nos encontramos en estos momentos en el complejo arqueológico de Sondor, motivo de orgullo para los andahuaylinos y símbolo de resistencia para los guerreros chancas. Y para conocer un poco más acerca de los misterios que esconde este complejo, nosotros nos encontramos con John Loaiza, quien es guía turístico de la región. ¿Qué tal, John? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a la Agencia Andina TV. Bueno, estamos aquí en el ícono, como lo menciona, el ícono más importante y representativo arqueológico de lo que vendría a ser la gran nación chanca, Andahuaylas. Claro. ¿Qué es lo que estamos observando en estos momentos? Vemos que también en este complejo ha sido un punto de convergencia de distintas culturas, pero sobre todo ha sido un símbolo de resistencia de los guerreros chancas que ocuparon más tiempo este lugar. Exacto. Sondor, como pueden apreciar, tiene cimiento wari. La cultura wari se ha expandido por diferentes lugares y ha albergado gran parte de lo que hoy en día llamamos Andahuaylas, y justo deja este vestigio y posterior a ello nacen los chancas como unos guerreros, y estos guerreros se desplazan y encuentran este lugar para habitarlo y tomarlo como un punto principal para sus actividades ceremoniales, agrícolas y etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de lo más representativo, en este caso de los chancas, que hoy en día pues deja como un legado. Posterior a ello ya pasa a ser Inca. Los incas, pues al también tener una de las batallas más relevantes en lo que vendría a ser Pampa de Anta, estamos hablando de los años 1400 aproximadamente según las crónicas, pues se desplazan hacia este lugar y toman como parte también, ya venciendo a los chancas, toman como parte de esto, o sea, como parte de hogar, estos cimientos, ¿no? Por eso la arquitectura también se modifica un poco con las portadas trapezoidales y con justo las entradas de doble jamba, como pueden apreciar. Entonces, se imaginan como tres procesos diferentes, dos culturas icónicas de todo el país han podido albergar este lugar, ¿no? Claro, me comentabas también que en esta zona también existen complejos que servían de habitaciones para ceremonias religiosas que realizaban los changas, como por ejemplo el que podemos observar en nuestras espaldas, que era residencia de los sumos sacerdotes. Exacto, ahí es donde justamente ellos habitaban y podían hacer esas reuniones para posterior hacer las ceremonias, y justo esta explanada pequeña es donde lo realizaban, ¿no? Donde lo principal hasta el día de hoy era la interpretación de cómo ellos alababan o hacían su reverencia, en este caso, pero a las deidades andinas, ¿no? Como podemos apreciar, la Chasca, el Inti, la Quilla, las montañas, estas deidades o apus tutelares que eran protectores en esos tiempos. Anteriormente, ¿qué era lo que hubiésemos podido ver nosotros siendo parte de esta civilización changa? ¿Qué es lo que hacían concretamente aquí? En esta parte de aquí prácticamente se ha desarrollado no solo las ceremonias, sino justamente eran las reuniones y organización para la expansión hacia el lado del Cusco de los chancas. El tema ceremonial era justamente los sacrificios que también se realizaban con las trepanaciones craneanas, momificaciones, y sobre todo pues la actividad misma, en este caso como lo mencioné al inicio, actividades agrícolas, ¿no? Concretamente eran en estos espacios donde se exhibían los sacrificios, me comentas. Exacto, ahí es donde se podían apreciar, y estos eran pues como los dioses o personas importantes que estaban puestas en este lugar, pero ¿qué representaba? Representaba un cuarto mundo. Normalmente nosotros conocemos el Ucupacha, ¿no? Según la trilogía andina, el Caipacha y el Hananpacha, el mundo de la serpiente, el mundo de la tierra o de los muertos, el Caipacha, el mundo terrenal, el que nosotros vivimos, y el Hananpacha, el mundo de los cielos. Incluso esas terminologías que menciono hace referencia a los animales también, la serpiente, el puma y el cóndor. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque había un cuarto mundo que se llama el Hawaipacha.
el mundo de los desconocidos, el mundo místico, el mundo astral, que donde ellos creían que al poner a esta persona que ya pues estaba momificada, que era importante, volvía a nacer en el otro mundo. Ese mundo era un mundo de protección, como si fuera un Apu que cobraba vida, pero para proteger a todo este lugar. ¿Y cómo se determinaba quiénes iban a ser estas personas que iban a ser sacrificadas? ¿Era gente importante? Eran elegidas. Si hablamos en la época inca, pues eran las elegidas como vírgenes o jóvenes, y eso lo vamos a poder apreciar también en los diferentes lugares que podamos recorrer. Y en este caso también personas adultas ya, que eran como los sacerdotes o eran los líderes. A ver, vamos avanzando para poder conocer un poquito más acerca de ese complejo. ¿Y cuál era esta visión que se tenía? Me comentas que ellos eran de adorar un tanto las muertes, esta vida que ellos pensaban, que ellos creían firmemente que existía después de este sacrificio, ¿no? Sí, exacto. Es eso, ¿no? La vida después de la muerte es como el inicio de un nuevo amanecer, pero ya estando en el mundo astral. Entonces era algo representativo que hasta el día de hoy incluso nosotros, por un respeto a los lugares sagrados como los conocemos como este, que es Sondor, como su propio nombre dice, la Casa del Cóndor o el Suntur, esa es la terminología, pues eran lugares únicamente sagrados y abocados a las deidades, ¿no? Ahora, estas edificaciones, qué vendrían a representar? ¿Sondor fue únicamente un complejo ceremonial o qué otras funciones tenía? Estos son establecimientos como casas o viviendas donde solo la parte del élite podría estar. Si estamos hablando y hemos subido un poco las escaleras, hay que hacer referencia ¿no? de la que parte alta, donde estamos ubicados, vivían pues las personas más importantes. En este caso podría ser uno de los guerreros que ha sido representativo en los chancas, Anjo Huayllo. Anjo Huayllo, un joven que prácticamente ha sido uno de los guerreros líderes que ha dirigido pues estos sometimientos, batallas o en este caso a diferentes etnias o comunidades para ser parte de los chancas y así poder crecer en magnitud y poder ir a su última batalla que iba a ser en Cusco, ¿no? Esta plaza, ¿qué era punto de qué es lo que realizaban aquí? Acá también se hacían ceremonias, directamente ceremonias únicamente en el ¿no? El Hanan y el Hurin. En la parte baja, sí es de lo que vamos a poder apreciar es el Muyu Muyu, que están viendo al fondo, y en esta parte sí principal del tema ceremonial, únicamente para los líderes. Estamos caminando entonces sobre una zona privilegiada que solo la élite chanca y los sacerdotes podían pisar. Exacto, solo ellos, porque te estaba diferenciado, así como tienes sus sectores diferenciados en esta parte que está considerada como el Sunturhuasi o la Casa del Cóndor, únicamente la gente de élite podía hacer las representaciones también de todas sus actividades ceremoniales. Ellos vivían todo el día, pasaban aquí. ¿Cuál era más o menos la rutina que ellos manejaban como sumos sacerdotes y sobre todo centro de decisiones de los guerreros chanca? En este caso, pues, estaba diferenciado por todo tipo de actividades. Como te mencioné en inicio, más que todo era sagrado. El tema ceremonial era una de las principales actividades que ellos realizaban y posterior a ello también dentro de estos lugares pues podían hacer el tema de sus actividades que normalmente hoy en día lo conocemos actividades sociales, ¿no? Y sobre todo el desarrollo pues, del planeamiento para poder albergar muchos más lugares y poder hacer las conquistas, por así decirlo. Algo que también destaca dentro de este complejo es que acá adentro existe una pirámide de ya desde hace bastantes siglos. Exacto, justo lo que ven ahí es el Muyu Muyu. El Muyu Muyu son escalonadas, ¿no? Que se ven una representación escalonada y en la parte alta que ven justo es lo que mencionan, es el Intipunco y con el tema de Intihuatana, que está ahí una zona abierta que le mencioné, pero no es similar o particular a lo que viene a ser de los incas, es diferenciada, ¿no? Pero es una representación que lo han podido realizar ellos también, justo como se dice el nombre, Inti, amarrando, Huatana, amarrando el sol. ¿Cuál era la utilidad que tenía este complejo que han construido sobre esa montaña? Más que todo, si se dan cuenta, tiene como pisos, entonces hace mucha referencia a la influencia Wari respecto al tema de agrícola, o sea, para hacer un inicio, pero muchos aspectos también o libros nos indican que probablemente esto haya sido un tema ceremonial,
porque si en la parte alta tienes el Inti Punco una portada, lo más probable es que también ahí hacían como un tema de pago o, como hoy en día lo conocemos, unas ofrendas que realizaban en la parte alta. Tenía entendido que también lo utilizaban como una especie de calendario agrícola. Exacto, por el tema solar, justo en la parte alta, la marcación del sol cuando hay rotación hace pues que esta sombra se dirija a diferentes lugares, entonces ellos podían ver ahí ese tipo de calendario solar, ¿no? Entonces, y determinaban en qué momento podría hacerse la producción, como no también, según el clima y el tiempo que pasaba, pues como estaciones. Eso era más que todo, ¿no? Entonces hay equinoccios, a eso se le llama los equinoccios. Y para finalizar, ¿cuál sería la ruta para una persona que quiere llegar hasta este punto? La distancia más o menos. Distancia 40 minutos, 17 kilómetros desde la ciudad de Andahuaylas hasta este lugar, pasando o bordeando en este caso la laguna Pacucha. Una de las lagunas más importantes también de la región, ¿no? El tema de los horarios, el precio. Por ahora está libre. Al siguiente año lo van a empezar a cobrar y los horarios es pues desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Me comentabas algo también bastante importante que se realiza, tienen una fiesta anual que es propia de ese lugar. ¿Me puedes comentar un poquito, por favor? El Sondo Raimi se realiza justo cuando hay este año nuevo andino, que lo conocemos mucho aquí en el sur. Es en esa explanada en la parte baja la escenificación de todo lo que ha podido suscitar en ese tiempo. Incluso ahí está el enfrentamiento entre los chancas y los incas. Ahí es donde se desarrolla esto. Entonces los días pueden variar, pero está dentro del año nuevo andino, entre el 19 y 21, que es justo donde también Andahuaylas hasta el día de hoy celebra su aniversario. ¿Y cuáles son las significaciones que a lo mejor podrían apreciar los turistas que vienen hasta este punto justamente en estas fechas y también hacerles la invitación a ellos? Más que todo es un aspecto ceremonial, ¿no? Inician con el tema de reverencias, ceremonias, ofrendas, actividades que realizaban durante ese tiempo. Hasta esa significación habla mucho de ese aspecto. Y posterior a ello ya pues se realiza ese enfrentamiento y terminan como un tema de baile y agradecimiento a las deidades andinas y sobre todo a los apus tutelares y todo lo que vendría a ser pues sus sacerdotes y la representación misma del lugar. Listo, esta es la información que la Agencia Andina de Noticias maneja desde este complejo arqueológico de Sondor, que fue punto de encuentro de tres grandes culturas: la cultura Wari, los guerreros Chanca y finalmente la cultura Inca, que esconde detrás de estos muros y muchas historias bastante ricas y que incluso faltan muchas por descubrir. Muchas gracias, Rodrigo Segovia, y a Henry Oliver. Realmente un gran informe. Saludos a todos ustedes desde aquí de Lima y disfruten la hermosa ciudad de Andahuaylas.